mano libre y sui juris. Y vimos todo esto de sui juris sobre la base de la existencia de la familia que había en Roma, que es la familia agnaticia o jurídica, con todo lo que conversamos. Sin embargo, post-cristianismo aparece otra familia, que es la familia cognaticia o de sangre. Por lo tanto, la gran diferencia que hay con la familia, llamémosla así, antigua, es que la antigua su base es lo jurídico. Hoy día es lo de sangre. Por lo tanto, el esquema de la familia jurídica romana, que es este dibujo que está aquí arriba, ese de ahí, hay un pater y todos los filios desaparecen. Y hoy el esquema de la familia, estoy hablando gráficamente, cabrón, es así. Están los padres, después vienen los hijos, que cada hijo va hablando. Pero para esto tenemos que partir entonces, ¿qué se entiende por familia cognaticia? Acuérdense, mis niños, que estoy hablando de la familia de sangre, la actual. O sea, actual que empezó post-cristianismo. Es un grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco. Ese es el concepto de familia que se llega hasta hoy, por supuesto. Grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco. ¿Y qué tipo de parentesco conocemos? Dos. El parentesco consanguíneo y el parentesco por afinidad. El parentesco consanguíneo, cabro, es lo que se dice normalmente, te llevan la misma sangre. Y aquí hay gente que entiende otra cosa, cabrón, y no se lo cuento como chiste, sino que es verdad. Dice, ¿cómo voy a tener yo la misma sangre que mi mamá si mi mamá es grupo 1 y yo soy grupo 2 de sangre? Exactamente, Camilita. Hazlo en otra forma, tus deditos, ese es el asunto. Entonces, el parentesco consanguíneo son aquellos que, por decirlo para que lo entiendan, la misma sangre. En cambio, el parentesco por afinidad, ojo, es la relación que hay entre un cónyuge y los parientes del otro. O sea, el caso de la Camila, el parentesco por afinidad es la familia de su marido con ella. No voy a decir nada porque después me pegan. Entonces, el parentesco por afinidad es la relación que hay entre un cónyuge y los parientes del otro. Pero les repito, cabrón, lo que le he dicho antes, los cónyuges no son parientes, son cónyuges, que eso es otra cosa. De ahí vienen, de los cónyuges nacen la familia. ¿Cómo se determina la familia? Los parientes, perdón. ¿Qué parentesco tiene un padre con su hijo o Walter con su hermano? Jurídicamente hablando, por favor, jurídicamente hablando. Para determinar, el parentesco hay que ver la línea y el grado. Y atendiendo a la línea de parentesco, existen dos tipos de línea. La línea recta, que son aquellos que descienden unos de otros.
Perdóneme, me pongo yo en el cuento, sale más fácil. Estoy yo, hijo, mi nieta. Vamos descendiendo uno de otro. No importa el sexo, sino que vamos descendiendo uno de otro. En cambio, hay otra línea que es la línea colateral, que son aquellos que sin descender unos de otros tienen un pariente en común. Por ejemplo, Walter con su hermano. El hermano de Walter no desciende de él ni Walter de su hermano. Entonces, gráficamente, para que lo entiendan, no podría estar Walter aquí y el hermano aquí abajo. ¿Por qué? Porque Walter es pariente de su hermano o de varios hermanos, por supuesto, atendiendo a que sin descender unos de otros tienen un pariente en común. Y esto gráficamente es así. Aquí arriba, perdón, aquí arriba está papá y mamá. Y aquí hay un hermano que aquí está otro hermano. Porque si el hermano de Walter lo colocamos acá, no es hermano, es hijo de Walter, gráficamente. Entonces, la línea puede ser línea recta que descienden unos de otros y la colateral que sin descender unos de otros tienen un pariente en común. Les quiero contar algo, cabro, por favor, para que ustedes lo tengan claro de partida. Hoy día, si te preguntan qué parientes puedes tener en común, tú dices, bueno, el papá y la mamá. No, pues. Puede ser papá y mamá, solo papá, solo mamá. ¿Entienden esto, no? Una persona está casada, se separa, se vuelve a casar y tienen hijos. Esos hermanos, jurídicamente, si somos hermanos de padre y madre, somos de doble conjunción. De doble conjunción. En cambio, si tenemos el pariente en común, madre o padre, pero no los dos, somos de simple conjunción. O sea, de uno. Ahora, aclarado la línea, tenemos que ver el grado. Porque si yo le pregunto, Walter, tu hermano, ¿qué parentesco tiene? Tiene que decir consanguíneo. Primero, pues el apellido, porque acuérdate, hija, que hay dos tipos de parentesco. Entonces, primero, consanguíneo. Perfecto. ¿Qué línea? Recta. Pero resulta que no basta para identificar a un hermano así, pues, en línea colateral, perdón, dije recta, en línea colateral. Porque están los sobrinos del que también son parientes, pero no son hermanos. Entonces tú tienes que, la línea y el grado. ¿Cómo se determina el grado? La línea recta es la más fácil porque descienden unos de otros. Entonces el grado es simplemente las generaciones que separan a unos de otros. Está, perdón, aquí me pongo yo, mi hijo y mi nieta. ¿En qué parentesco tiene mi nieta? Consanguínea, línea, recta, grados. ¿Cuántas generaciones separan a mi nieta de mí? Parto de mí. A mi hijo es 1 y a mi nieta 2. 2, Camila, no 3. ¿Cuántas generaciones separan a mi nieta conmigo? Estoy a mi nieta, su papá y yo. ¿Y yo quién soy? El papá del papá de mi nieta.
Ya. ¿Te vacunaste? Ya. ¿Qué me está haciendo así? Entonces, Profesor, una consulta ahí. dime. Disculpe, no me queda claro. Entonces, ¿la generación es solamente cuando se procrea y se avanza a otro grado? ¿No tiene que ver ¿Cómo, con edad perdón? de generación? La generación, por La definición, generación es... no tiene que ver con tiempo. No, 20 años. no, nada, nada. Profesor, No se tienen claro cómo, cómo se determina el parentesco por línea y por grado. Estamos hablando de la línea recta. profe, ¿y ahí caerían los nietos y los bisnietos? ¿Los tataranietos? ¿En la línea Está recta? la nieta, el bisnieto y el chosno. El tataranieto y el chosno. Son todo eso. Ya, perfecto. Y así Gracias. vas contando para abajo. Profe, yo La tengo una duda. la nieta es segundo grado. La bisnieta, tercer grado. La tataranieta, cuarto grado. Y el chosno, quinto grado. Porque van todos para abajo. Y profe, cuando uno dice tengo un primo en segundo grado, ¿cómo sería eso? Que eso no lo logro Perdón, entender bien. Por ejemplo, cuando alguien dice tengo un me primo empezó a en segundo... retumbar, hijo. Perdón. Camila, Puta. ¿oíste bien tú? Que yo no le oigo. Sí, profesor. Lo que pregunta Benjamín es que qué pasa con los primos que son de segundo grado. ¿Qué pasa con los que de segundo Con los grado? de segundo grado, los primos. Espérate, pues si los primos no son línea recta, pues. Eso es lo ¿Cómo, que está preguntando. cómo tu primo va a descender de tipo? No, como dijo, es recta o alterna. Espérate, Como es deja primo terminar alterna. primero. Ah, ya, Deja listo, terminar. sorry. Deja terminar. Entonces, línea recta se cuentan las generaciones que separan unos de otros. Punto. Porque descienden unos de otros. Los primos, por si ustedes no saben, les voy a abrir los ojos. No descienden unos de otros, pues. Descienden de hermanos. O sea, es alterno, como dije. Entonces, esa es la línea recta. La otra es la línea colateral, que sabemos que son aquellos que no descienden unos de otros, pero tienen un pariente en común. ¿Cómo se cuentan los grados? Para contar a los hermanos, se parte de Walter, que está aquí. Porque acuérdate, ahí están los dos hermanos. Si tiene más hermanos, se ponen más, si es lo mismo. Está Walter aquí. Walter, ¿en qué grado es pariente del papá, de la mamá? Recto, primer grado. Pero del hermano es colateral porque no desciende de él. Entonces, el grado, ¿cómo se cuenta? Se parte de Walter, que en el gráfico está aquí, se sube al pariente común un grado y se baja al hermano de Walter 2 grados. Entonces, Walter y su hermano, ¿qué parentesco tienen? No se olviden, hay que ponerle el apellido consanguíneo, porque el parentesco por afinidad son productos del matrimonio, que son las suegras, los suegros, los amigos de la Camila, los cuñados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de que descienden unos de otros o tienen pariente en común. Entonces, hagan, cabros, por favor, se los digo esto no por molestarlos, porque en derecho las leyes no te dicen primos, sobrinos, te dicen parientes consanguíneos hasta tal grado. Ponte tú, la ley de matrimonio dice prohíbe casarse a los parientes consanguíneos en línea colateral hasta el segundo grado. ¿A qué se refieren ahí? A los hermanos. A este dibujo, a este que está aquí, ¿lo alcanzan a ver la X con las dos abajo? Agréguenle 2X abajito. Al agregarle 2X aquí abajo, fíjense que si tú lo tomas en línea recta, tenemos
papá, hijo, nieto, bisnieto, mirándolo así. Pero mirándolo así, estos son hermanos y estos primos, porque son hijos de hermanos. Entonces, jurídicamente, ¿qué parentesco son los primos? Parientes consanguíneos, hay que poner el apellido. Línea, colateral, porque no descienden unos de otros. ¿Y en qué grado? Ya, pues, Walter, tú que eres matemático puro, dime, ¿cuántos grados hay? Segundo grado. ¿Cuánto? Segundo grado. Tercer grado. Tercer grado. Tercer grado. Reprobados menos la Barbarita, todos los demás rajados con un 1. Cuarto grado, po. ¿Por qué? Que no saben sumar, si ese es el problema de ustedes. Vamos a hacer clase de sumar. La Barbarita ahí toda calladita, la mamá salió y me dijo así, pero si cuenta, pues hija quería, pero mira el mono, mira, queremos saber qué parentesco tiene este con este. Entonces subimos para acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, me equivoqué yo. En el tercer grado, profe. No, pues, con Profesor, papá, Profesor, usted dijo que hijo, se partía de Val, Papá, hijo. subía hijo. al... primos. No, Se son los primos. Sí, porque aquí viene, mira, hagamos cuarto, hagamos lo siguiente, a ver si cachan, porque en civil, ahí yo lo pregunto, lo paso, pero para que no los pillen. Barbarita, ¿tú estás casada? Ya. Jurídicamente, tu suegra o suegro, ¿qué parentesco tienen contigo? Ninguno. Jurídicamente, ¿eh? Jurídicamente. ¿Por afinidad o no? ¿Por afinidad o no? Por afinidad. Ya, profesor. Por afinidad. Siempre es el apellido primero, siempre. ¿En Sanguíneo, Primero tenés que decir si es consanguíneo o por afinidad. La pura afinidad. Después la línea. Para determinar la línea, la Barbarita tiene que pensar para responder que le están preguntando quién es la suegra, jurídicamente. Entonces tiene que colocarse ella mentalmente en la posición de el marido para contarlo. Y el marido, ¿en qué línea es pariente de la suegra de la Barbarita? Colateral. Línea recta. Línea recta. Línea recta. Consanguínea. ¿En qué grado? 1. Primer grado. Entonces, fíjate que el marido de la Bárbara, Mariela, es pariente de ella en línea recta en primer grado. Pero falta el apellido, porque si fuera así sería hija de la señora. Entonces, Sería por afinidad. Por afinidad. Entonces tienes que decir afinidad, línea recta, primer grado. Profesor, ¿por qué línea recta? ¿Ah? Yo pensé que línea recta eran descendientes. ¿Por qué el cónyuge en línea recta? Ay, No es pues, colateral. Común. no entendí nada. ¿y por qué es en línea recta? ¿Cómo? ¿Por qué el cónyuge es ¿Por línea qué recta? línea recta? Porque la señora es mamá de tu marido, pues. La mamá es hija de tu marido. Y es en línea recta. Ya entendí. Y como tú te están preguntando qué es tuyo, te tienes que colocar en la posición de tu marido. Te están preguntando qué parentesco tiene tu marido con su mamá. Sí. Entonces ahí tienes que decir consanguínea, línea recta, primer grado. Pero si te preguntan, Bárbara, ¿qué parentesco tienes tú con la señora fulana de tal, que es la mamá de tu marido? Entonces tienes que decir, por afinidad, de inmediato. ¿Y en qué grado?
Colócate en la posición de tu marido. Primer grado. Línea recta, primer grado. Profesor, Sí. un hijo adoptado pasa a ser Igual que un hijo, no hay ninguna diferencia, hija. consanguíneo entonces. Sí. Bueno, esto en civil lo van a ver, ¿eh? Si quieren después en un recreo yo le hago en un papelito para que es bien fácil cuando se pilla el tiro el asunto. Ya. Entonces, mis niños, la familia es distinta porque jurídicamente era jurídica, actualmente es de sangre. Y otra cosa muy importante que es distinta, como conversábamos antes, es decir, creo que la clase pasada, el matrimonio. Porque el matrimonio en Roma, acuérdense que es una situación absolutamente en Roma de hecho, que existe matrimonio en la medida en que haya affectio maritalis, vale decir, el ánimo de vivir como cónyuge. Hoy día el matrimonio es un contrato y además es un contrato solemne. Por lo tanto, para terminar el matrimonio, no basta decir, perdón, para que me entiendan lo del afecto marital, no te quiero. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con ciertas formalidades. Porque el matrimonio en Chile puede terminar por muerte de cualquiera de los cónyuges, por nulidad del matrimonio o por divorcio. ¿Estamos? Eso es lo que interesa que ustedes sepan en materia de la familia actual, porque ese es todo un temazo. Yo, para que vean, Profesor, disculpe. Dime. ¿Y cómo se puede anular un matrimonio entonces? Porque yo pensé que era... ¿Cómo se puede anular? Ya te voy a decir. Este librito, es nada más que lo que yo les hablé, de derecho de familia. Porque ustedes comprenderán, cabros, por favor, ustedes tienen que haber oído, los tribunales de familia están llenos de gente todos los días, por los problemas que todos sabemos de pensión alimenticia, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hoy se me olvidó lo que me preguntó esta niñita. ¿Que cómo se puede anular un matrimonio? Anular, ya, por el mismo precio no te voy a explicar. El matrimonio se puede anular primero por no haber cumplido con los requisitos exigidos por la ley, que son hombre y mujer, púberes, no tener impedimentos para casarse, que son, ¿qué me estás diciendo que soy loco? Espérate nomás. Dirimentes, o sea, te prohíben casar. ¿Quiénes? Los que están privados de la razón, en términos generales. Los que tienen vínculo matrimonial no disuelto. ¿Por qué? Porque está sancionada la bigamia. Y impedimentos relativos. No se pueden casar los parientes consanguíneos en línea recta en todos sus grados. Y en línea colateral hasta el segundo grado. O sea, los hermanos. O bien no haber cumplido con las solemnidades propias del matrimonio, que son presencia de oficial civil, cumplir con la manifestación, información y celebración, y en su caso correspondiente, la inscripción en el registro civil. He dicho. Listo. ¿Cómo termina la familia? Y los testigos Eso. no. ¿Cómo terminan las personas? Perdón, no la familia. ¿Cómo terminan las personas? Por la muerte. Y la muerte puede ser de dos clases. La muerte
real o la muerte ficticia. La muerte real, la mejor forma de definirla es el cese de la vida. Esa es la forma más simple de definirla. Es el cese de la vida. Porque existe otra forma que es la muerte presunta. Y la muerte presunta es que se declara por muerta una persona de la cual no se tiene noticias por un periodo especial de ley. Y todo eso ustedes lo estudian porque todo esto de la muerte está en el derecho sucesorio que se estudia al final y que otro libro igual que les mostré, porque más o menos gordita la materia. Con esto terminamos los sujetos del derecho. Ahora vamos a estudiar el procedimiento romano. Y le explico por qué hay que estudiar el procedimiento romano. Porque en definitiva, en la práctica, donde uno ve el derecho cómo va cambiando y cómo se aplica, es en los procedimientos, en los tribunales. Porque, ¿qué entendemos por procedimiento? Por procedimiento entendemos la manera de hacer valer los derechos en un juicio. Ese es procedimiento. La manera de hacer valer los derechos en un juicio. Porque tú a un tribunal no puedes llegar y decirle lo que se te antoja y como quieras. Tienes que actuar conforme a las normas que la ley te señala. Un colega muy distinguido dice algo que lo encuentro lo más ciútico que hay, pero se los cuento por si ustedes lo oyen. El derecho procesal, que es esto, el procedimiento, es el riel por donde camina el derecho. ¿Por qué? Porque si tú quieres pedir que te paguen las vacaciones que no te las pagaron, tú no puedes ir a un tribunal a decir lo que se te antoja o cómo se te antoja, sino que tienes que seguir un sistema. Y eso es la razón por la cual se dice que procedimiento es la manera o forma de hacer valer un derecho en un juicio. Ante los tribunales, que es lo mismo. ¿Cómo se clasifican los procedimientos en públicos y privados? Los procedimientos públicos son aquellos en que predomina el interés del Estado. Y por lo tanto, ese procedimiento público, donde predomina el interés del Estado, no nos interesa porque ustedes comprenderán que el Estado de Roma no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que tenemos actualmente. Entonces, ¿para qué vamos a estar estudiando eso? Entonces tenemos que ver los procedimientos privados en que predomina el interés particular. Tú me demandas a mí de restitución a través de una acción reivindicatoria que te devuelva la casa que me prestaste. Eso es de interés privado. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es conocer el procedimiento privado. ¿Y por qué? Porque el procedimiento privado romano es la base de los procedimientos nuestros. Incluso, cabros, les voy a contar que el procedimiento romano
tiene algo que nosotros en Chile lo modificamos hace muy poco tiempo. Ustedes se han fijado en materia penal que ahora el que conoce no es el que falla, el que investiga es la fiscalía, el que resuelve la medida y hace la imputación es el juez de garantía, pero falla otro, que es un tribunal de 3, en el juicio oral, por supuesto. Y en Roma, cabros, fíjate, eso lo establecieron, yo después se lo voy a explicar en detalle, ¿eh? El juez que conoce el asunto, dicen los romanos, no puede fallar porque está impregnado en la corriente que él tiene, entonces tiene que fallar otro. Eso es lo que les voy a explicar. Entonces, los procedimientos privados, que es lo que nos interesa, en Roma, se pueden, porque vimos público y privado. Los privados pueden ser ordinarios. Los ordinarios, que son 2 procedimientos: acciones de la ley y formulario. Acciones de la ley y formulario. Y el otro es el extraordinario. Esas son las clasificaciones de los procedimientos. Veamos la organización judicial, porque ya sabemos que las partes que pueden litigar son los romanos, porque vimos que dentro de los romanos, de los derechos de los romanos, está el derecho a concurrir ante los magistrados, o sea, a litigar. ¿Cuáles son los magistrados en el procedimiento ordinario? El juez, y aquí es muy curioso, cabrón, el juez en el procedimiento ordinario es un particular que nombran las partes. En el procedimiento ordinario es un particular que nombran las partes. No necesariamente abogado, sino que las partes lo eligen. Y si las partes no llegan a acuerdo, hay una lista de jueces para que de ahí lo nombre el magistrado. Profesor, una consulta. ¿Sí? ¿El pretor urbano es lo mismo que el juez? Ya te voy a explicar porque participan 2. Primero participa para investigar un pretor y falla el juez, que es un particular que nombra las partes. Ya te voy a explicar eso. En cambio, en el procedimiento extraordinario, el juez es un magistrado, es un empleado del Estado. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué poderes tiene que tener un magistrado para administrar justicia? Tiene 2 poderes. Primero, el imperio. ¿Y el imperio qué es? La facultad que tiene para hacer cumplir sus decisiones. La facultad que tiene para hacer cumplir sus decisiones. Porque ustedes comprenderán que si un juez que está resolviendo un conflicto no tuviera imperio, nadie lo va a hacer caso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh?
¿Por qué le dicen juez al árbitro de fútbol? Porque resuelve conflictos dentro de la cancha y tiene imperio, claro que sí, porque que le muestre la tarjetita no solamente es que se va de la cancha, eso es lo de menos, sino que es la multa que recibe, aparte de que le suspenden el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el imperio. Pero aparte de tener el imperio, tiene el otro poder que se llama jurisdicción. Jurisdicción, que en romano se llama jurisdictio. Jurisdictio. ¿Y qué es el jurisdictio? Es la facultad que tienen de oír a las partes, organizar el procedimiento y remitirlo a quien tenga que dictar sentencia. Y ya les voy a explicar esto. Sin embargo, en Roma existen, como sabemos, varios pretores, porque acuérdense que el pretor es el encargado de administrar justicia, pero no dicta sentencia. Por eso esto se los quiero explicar después, si no se va a armar el puro enredo. Porque si yo te pregunto, ¿qué función cumple el pretor? Administra justicia, hasta este momento. Después vamos a entrar al detalle. Pero ¿cómo se elige al pretor? Porque yo les dije que había varios pretores. Hay dos clases de pretores, el urbano y el peregrino. El urbano te resuelve los problemas entre romanos y el peregrino entre romanos y peregrinos. Y este es el que tiene más importancia porque acuérdense que adecua el derecho romano al derecho de gente y aparece lo que se llama el derecho pretorio u honorario, que en definitiva es lo que viene a través del tiempo hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo se determina cuál es el pretor competente? Esto, mis cabros, a ustedes se lo van a enseñar en derecho procesal como las leyes de competencia. Leyes de competencia, que significa a qué pretor voy. Pues si hay varios. Y las leyes de competencia que te determinan cuál es el pretor competente son tres. Primero, la del territorio. Primero, la del territorio, que tiene que ver con el domicilio del demandado. Segundo, la ley de la cuantía. Para explicarle gráficamente, perdón, antes de seguir. Supongamos que acá en este sector en que estamos nosotros, que es el territorio de nosotros que somos demandados, hay 4 pretores. ¿Estamos? Pero resulta que al lado hay otro territorio y al lado hay otro territorio. Entonces, ¿cuál es el problema? El mapa, por decir, el plano de Roma, está dividido por sectores. Ustedes han visto las fiscalías actualmente, las fiscalías están divididas. Por ejemplo, un delito en Santiago Oriente, en Santiago Sur, etc. Están divididos. Supongamos que el domicilio es este que está acá, a donde estamos nosotros. Pero ahí hay 4. ¿Cuál de los 4? Entonces aplicamos la segunda regla, cuantía.
Cuantía quiere decir el valor de lo que está en juego o se está discutiendo. Y se clasifican en magistrados de mayor cuantía o de menor cuantía. De mayor cuantía o de menor cuantía. Les explico, cabros, no le voy a dar las cifras porque se van a topar. Supónganse, porque esto... a ver, le voy a dar las cifras. Olvídense del dato. Hay un corte que son 10.000 sextercios, que es la moneda romana. Si el asunto que está en litigio entre la Barbarita y yo, en cuanto a valor, es menos de 10.000, lo conoce el magistrado de menor cuantía. Pero si excede, hijita, los 10.000, al de mayor cuantía. Entonces, fíjate, la Barbarita y yo estamos en litigio. Alguien se metió. Sí, profesor, tomaron la pantalla. Sí, algo le pasó aquí. Sí. Bueno, pero por lo menos se oye y está grabando. Aparecen los nombres de todos. Bueno, sigamos. Entonces, el problema se suscitó aquí. Por lo tanto, el pretor competente es el pretor, por ponerle, Escuela de Derecho. Pero dentro de ese territorio, Escuela de Derecho, hay jueces de mayor cuantía y de menor cuantía. Al haber esta diferencia, ¿cuál de estos va a conocer? Como el valor en discusión es de mayor cuantía, entonces tenemos que hacer desaparecer los de menor cuantía. Y eran 4, y eran 2 y 2, entonces quedan 2 de Escuela de Derecho de la Universidad Central, mayor cuantía. Pero hay 2. ¿A cuál de esos 2? Vamos a la tercera ley, que es la ley de la materia, si es materia civil o materia penal. Entonces, el problema de la Bárbara conmigo es civil, entonces ahí sabemos exactamente cuál es el juez. Cuantía, domicilio o territorio primero, la materia, para que se acuerden, porque sale más fácil acordarse de la materia civil o penal, y por último la cuantía. Ahora, existen, cabros, en Roma magistrados especiales que se pueden nombrar para casos especiales, ¿no? que son los la jurisdicción, ¿cómo se llama? Árbitro por compromiso. Ustedes han oído los árbitros. Los árbitros son particulares que las partes nombran para que resuelva el problema. O sea, se separan del magistrado oficial, llamemos, y se le entrega a un árbitro, que es un particular que lo resuelve. Eso se llama arbitraje por compromiso. Es tan paralelo este arbitraje al procedimiento oficial. Se lo menciono para que ustedes, cuando oigan un árbitro es una persona que va a resolver un conflicto paralelo. Ahí volvimos. Paralelo a lo ordinario. ¿Estamos? Y hay Profesor, otro. profesor, disculpe, en este caso serían como los centros de mediación. Sí, mijita.
Pero sí, en términos genéricos, técnicamente no es lo mismo. Pero Ah, sí, mijita. Sí, mijita. Sí, Profe, porque la mediación está integrado al sistema. ah, ok. Perdona, Lorena, perdona cómo te lo explico. Tú empiezas aquí, llegas acá y acá te dicen usted tiene que ir a mediación, obligado. En cambio, tú y yo, hija, tenemos el problema y decimos, en vez de someternos, nombremos un árbitro. profesor, Esa es la diferencia. profe, Sí, yo trabajé hace un tiempo en un programa de gestión de conflictos locales en el Ministerio de Justicia, que era un programa multipuertas que tenía mediación, conciliación y también tenía arbitraje. ¿tenía qué? Arbitraje también tenía, parte de la mediación y la conciliación. ¿Qué tenía? Arbitraje. ¿Atrasos? Arbitraje, profe. ¿Arbitraje? Sí, unidades de justicia vecinal que existieron del Ministerio de Justicia. Ah, mijita, es que no oiga el caso, no te lo puedo explicar, pues no sé. Árbitro, las partes pueden nombrar un árbitro. Sobre todo, ¿saben en qué caso se nombra árbitro? Que es muy corriente. Hoy día hay árbitros que son una maravilla de profesionales y que se dedican nada más que a ser árbitros. Pero, por ejemplo, normalmente para la liquidación de las sociedades, las peleas de las grandes empresas las resuelven árbitros. Pero eso lo van a estudiar ustedes en procesal porque en Roma eso no existía. Así que nos libramos de eso. Pero aparte de al árbitro está, y esto se lo explico, cabrón, yo no se los voy a preguntar, pero lo necesitan para que no los pillen en cero. La jurisdicción del obispo. Cuando apareció el cristianismo, cabrón, a los cristianos, para no ir ante un magistrado no cristiano, se les permitía ir a un juez que es el obispo. Y ustedes tienen que haber sabido por la historia, por supuesto, que antes de la separación de la Iglesia con el Estado, el registro civil no existía, estaba inscrito en la Iglesia. No estaba el certificado de nacimiento del registro civil, sino que el certificado de bautismo. Y eso, cabros, ustedes lo tienen en hechos concretos. Por ejemplo, si ustedes van al cementerio general, a la entrada, a mano izquierda, van a ver una reja con una puerta. Y hay un letrero arriba que dice Cementerio de Disidentes. Eso eran los no católicos, profesor. Es que ahí se enterraban a los que no eran católicos, porque se estimaba que la religión oficial era la católica. Exacto. Entonces el registro civil lo llevaba a la iglesia también, así que no es una cosa tan de loca. La iglesia del Estado se separó en la Constitución del 25, en que apareció el registro civil propiamente tal y todo, ¿no? Bueno, esto se lo cuento para que vean que al margen de los jueces que vamos a ver cómo se nombran y todo lo demás, habían paralelos. Y vamos a ver los procedimientos ordinarios propiamente tales. Y yo, mis niños, y me van a perdonar la confianza que voy a tomar. Yo, de un curso de 86 alumnos, la verdad, que ubico aquellos a que yo estoy nombrando porque lo estoy viendo. A mí me aparecen 75 personas que están conectados. Si están o no, perdonen la impertinencia, pero a mí no me consta, no estoy dudando, me da lo mismo. Pero, como esta es una materia tan profesional, yo me voy a permitir
para que sea más breve y más entendible, ir numerando paso a paso el procedimiento. No es que yo porque si llegamos a 15, 20, no es que yo le vaya a preguntar eso, sino que las características que ustedes se van a dar cuenta. Es para que ustedes se den cuenta cómo se tramita una cosa. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver los procedimientos. Una cosa que me preguntó el otro día, se me olvidó quién era. A raíz de los juicios, están los jurisconsultos y los abogados. Alguien me preguntó eso, me mandó un mail. Yo voy a cobrar por toda respuesta, y si es fin de semana voy a cobrar el doble. Hola, Doble. Hola, Lady, profesor. Sí. Lady, muéstrame tus uñas. Perdón, no, que sabes, mijita, que por la luz me dio la impresión que tenías herida la que tienes con brillo. Y no, pues. Sí, ya la vi. Ya la vi. Te voy a sacar la suerte con la línea en la mano. Entonces, los procedimientos ordinarios, porque acuérdense que yo les dije que hay ordinario y extraordinario. Lo que yo quiero que veamos ahora son los dos ordinarios, que son, los ordinarios son acciones de la ley y formulario. Estos dos tipos de procedimientos los vamos a ver ahora, cabros, y si nos queda un ratito les doy las ideas generales de la prueba, porque no la he preparado. Y el próximo martes, entonces ahí repasamos de frente. Pero les pido un favor, en realidad. Cuando repaso para la prueba, yo les pido que me contesten. Si no saben, me dicen, no sé, porque si no, ¿para qué sirve el repaso? Si lo tienen grabado. Ya, pero no me pregunte a mí, por favor, profesor. No, Camila, porque yo sé que tú vas a renunciar a la carrera, así que no te preocupes. En 5 años más nos vemos. En primer año de nuevo, ¿estáis loca? Además que en 5 años yo ya voy a estar en ceniza hace mucho tiempo, hija. No lo sabe usted. Ya, cállate, oye. Acuérdate de tu suegrita. No diga eso, bro. Ya. Acciones de la ley. Besito le mando a mi suegra. Acciones de la ley. Entonces, estamos hablando, cabros, ahora ya de los procedimientos propiamente tales. Acciones de la ley. Me van a perdonar, cabros, pero les voy a decir 1, 2, 3, 4, porque sale mucho más fácil así. 1. Es el primer procedimiento de la historia, o si no te gusta decirlo así, el más antiguo de todo. Y su origen está en los mores mayores, o sea, en la opinión de los consultos antiguos, o sea, la costumbre. Ay, el ¿Podría ruido. repetir, por favor, que no escuché? Hay un Ya, micrófono voy encendido. a silenciar a todo el que esté con el micrófono Ya. abierto. Mira al profesor. Entonces, primero es el procedimiento más antiguo. Mores mayores. Aparece con en la monarquía etrusca, por supuesto. Segundo, Profe, ¿dónde es estaba el original, oral. por favor? Que no escuché. Es el más antiguo. Su fuente está en los mores mayores, o sea, en la costumbre. Que después, acuérdate, hija, acuérdate que después la costumbre la escriben y esa es la ley de las 12 tablas. Entonces, primero, es el más antiguo. Segundo, es absolutamente solemne. Porque en Roma, como yo les contaba, siempre las primeras cosas que crean son solemnes para los efectos de que se cumpla.
Y fíjate que eres tan solemne que si tú te equivocabas en una palabra, perdías el juicio. Terrible. Tercero, es oral. Es oral. Cuarto, solo pueden usarlo los romanos. Quinto, hay dos clases o tipos, como ustedes quieran, de procedimiento dentro de las acciones de la ley. Y esto sí que les va a sonar a ustedes. Procedimiento ejecutivo. Procedimiento ejecutivo, que es aquel que sirve para hacer cumplir un derecho. Cabro, como tenemos que estudiar esto en detalle, esto no lo escriban. ¿Qué significa esto que yo les acabo de decir? Hacer cumplir un derecho. Yo le debo la plata a una persona y no le pago. Entonces me demanda para que le pague. ¿Me demanda para qué? Para que yo cumpla el derecho que él tiene de cobrarme. Ese es un juicio ejecutivo. Entonces, las acciones de la ley tienen dos procedimientos. El ejecutivo, que sirve para hacer cumplir un derecho. Todo esto vamos a ver cómo se tramita después. Y está el declarativo, que es aquel que sirve para reconocer un derecho. El declarativo y el ejecutivo. ¿Estamos? ¿Cómo se tramita el procedimiento declarativo en términos genéricos? ¿Cómo se tramita el procedimiento ejecutivo? ¿Estamos? Primero, el demandante, cabros, me van a perdonar, le dicto las frases mejor y se lo explico después, porque son cortitas. El demandante concurre con dos testigos al domicilio del demandado para expresarle la acción que va a entablar en su contra. Para expresarle la acción que va a entablar en su contra. Eso, mis niños queridos, significa en palabras normales, vas a decirle de qué lo vas a demandar. O sea, técnicamente decirle, voy a entablar en contra tuya la acción, por ejemplo, reivindicatoria. Eso significa que estoy demandando a la lady para que me restituya la casa. Porque reivindicación quiere decir restitución. ¿Estamos? Entonces, ese es el punto 1. Va con dos testigos. ¿Sería como una notificación personal? Es la notificación. Yeah. Que después el procedimiento extraordinario lo hace un funcionario especial, que hoy día se conoce como receptor. Pero acuérdate que estamos hablando, hijo, del más antiguo de todo. Entonces, 2. Ya está el demandante delante del demandado, ¿no es cierto? Le dice, voy a hacer tal cosa. 2. El demandado puede optar por 3 situaciones, no situaciones, 3 actitudes. Primero, aceptar lo que le está diciendo y pagar. Cabro, quiero aclararles una cosa para que no se lo olvide nunca más. En derecho, cuando se usa la palabra pagar, no solo se habla de entregar plata, sino que pagar es cumplir la obligación.
yo en este momento estoy pagando a la Barbarita la deuda que yo tengo para con ella. Y la deuda que yo tengo es hacer la clase. Entonces, por eso que no confundan. Pagar en derecho es cumplir la obligación. ¿Estamos? Entonces, primera actitud que puede hacer el demandado, aceptar y cumplir. ¿Está claro eso? Ya. 2. Aceptar y no cumplir. Es verdad. Págame. Ándate. Todo eso. O sea, aceptó. O no cumplió. En ese caso, hay que iniciar un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Barbarita me dijo, me debes, para que salga más fácil lo entiendes, me debes 100, sí te los debo, págamelo. No pienso pagártelo, ándate a la punta del sarro. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Hay que iniciar un juicio ejecutivo, porque ya reconoció el deudor que lo debe. O sea, no es necesario hacer un juicio para los efectos de que se declare el derecho. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Gracias. Sí, profesor. Gracias. 3. No lo acepta. Porque acuérdate que los dos primeros aceptó. El uno aceptó y pagó, el otro aceptó y... 3. No acepta. En ese caso, el demandante le pide al demandado que concurran ante el pretor. Ojo, ante el pretor. Salud. Y si el pretor, ojo, ¿a cuál pretor? Al que se elige de acuerdo a las leyes de competencia. ¿Estamos? Si el demandado no quiere ir, lo llevan por la fuerza. Y la otra alternativa es que el demandado no pueda ir donde el pretor, porque está enfermo, etcétera, cualquier razón. En ese caso, el demandante le exige que nombre a un fiador. Y este pobre fiador, fíjate la responsabilidad que agarra por el solo hecho de decir, ya yo te sirvo fiador. La Barbarita me demandó a mí. Yo estoy enfermo, no puedo ir. La Bárbara dice, sí, ya nómbrame a un fiador. Ya la Camila Andrea Villarroel Montero, que lo único que tiene es pelo y plata. Así que se ponga. Listo. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de este pobre fiador? Que si el deudor, que soy yo, no voy en la fecha que comprometí, el fiador es responsable y tiene que pagar. ¿Es como un aval, profesor? No, aval es otra cosa. No uses más la palabra aval porque tú no sabes lo que es aval. Ah, ya. Porque tú no sabes lo que es fiador, deudor solidario y aval. Son cosas totalmente distintas. Es lo mismo que hablar del Colo-Colo, de la Católica y de Unión La Calera. No tienen nada que ver. Profesor, Profe. Dime. ¿Cuál es la diferencia entonces si en la segunda parte, por ejemplo, el demandado acepta y no cumple, se abre un juicio ejecutivo? Se habla un juicio ejecutivo.
¿Y cuál es la diferencia con el procedimiento de que no acepta? ¿Qué es el juicio ejecutivo en ese caso? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se llevaría a cabo el juicio ejecutivo? Ah, espérate, pues eso te lo tengo que explicar después, pues. Ah, ya. Espérate. Ahora, una cosa. Una consulta. ¿Perdón? Una consulta, profesor. Dime. Sí, el demandado para nominar a este fiador, ¿hay un mutuo acuerdo entre el demandado y el fiador? Tiene que aceptarlo el demandante. Ya. Y si no lo acepta, lo llevan a la fuerza nomás. Tan simple como eso. Porque acuérdate que es el primer procedimiento que hay. Entonces, ahí tenemos todas esas alternativas que se pueden dar en ese momento. ¿Vamos? Cabros, si quieren, para que les quede más en orden, en la parte general que empezamos a hablar, que era el más antiguo y qué sé yo. No, aquí mismo colóquenlo. Perdón. El procedimiento, anoten tal cual. El procedimiento declarativo tiene 2 etapas. El procedimiento declarativo tiene 2 etapas. La primera ante el juez. Ante el pretor. La primera ante el pretor, que es el que conoce el asunto. ¿Estamos? Que es el que vamos a contar ahora. Y la segunda etapa es ante un juez, que es el que resuelve el asunto. O sea, este procedimiento declarativo tiene 2 etapas. La primera es ante el pretor, que ya le voy a explicar qué se hace ahí y después cómo se pasa. Y la segunda, la función del pretor, ¿cuál es? Oír a las partes. Y si no hay acuerdo ante el pretor, se nombra un juez. ¿Para qué? Para que falle. ¿Estamos? Sigamos entonces ahora con otro punto. Las partes ante el pretor, porque acuérdate que aceptó y pagó, se acabó, pero cualquiera de las otras hay que llegar a donde el pretor. Las partes ante el pretor, cada una de ellas expone sus puntos de vista. Cada una de ellas expone sus puntos de vista. Y debe probar lo que se argumenta. Y en este sentido, cabros, no se olviden nunca más, por favor, que en el ejercicio de la profesión, como en lo que se dice en la vida común y corriente, todo lo que se afirma se debe probar. O sea, cabros, y se lo digo bien en serio, ¿no? Ustedes saben que está el delito de injuria o calumnia. O sea, tú no puedes llegar. Fíjate, quiero ponerle un ejemplo para que no se lo olvide más. La Barbarita está encima de su escritorio, está trabajando y encima de su escritorio tiene el teléfono. La Barbarita está escribiendo. Yo por atrás tomo el teléfono y me lo guardo. No hubo fuerza en las personas ni en las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que a la Barbarita yo ni la toqué. Y no rompí la puerta para entrar, no rompí el cajón, nada. Y la Barbarita sale en la tele diciendo que yo robé. Y a mí me tienen que condenar por un robo. Y yo puedo decir, ¿usted me está imputando un robo?
pruébemelo. Pero si me sacó el teléfono de mi escritorio. Entonces aquí viene mi pregunta. Señora, ¿le pegué? No. ¿Rompí la puerta o la ventana para entrar? No. ¿Maté al perro? No. Bueno, entonces, porque no es robo eso, es hurto. Por poner, perdonen cabros, pero para que entiendan, hay que probar todo lo que se dice. Todo lo que se dice. No voy a poner casos que hay muy conocidos y sobre todo hasta con parlamentarios, ¿eh? Que han habido casos, pero bien fregados. Y esa es la razón por la cual los parlamentarios tienen, por si no saben, están protegidos de las opiniones que expresen en el hemiciclo, dentro del Congreso. En cambio, si cualquiera de nosotros lo dice, sí cometemos un delito. Entonces, por eso, lo que se dice se prueba. Y por lo tanto, nosotros los abogados viejos tenemos una regla sagrada. Papelito. Señor, yo necesito tal cosa, muéstramelo, acredítemelo. Porque si no, y saben dónde hay problema, y esto lo digo bien en serio, ¿eh? Porque si hay algo que a mí personalmente, a título absolutamente personal, ¿eh?, me produce una alteración severa a mi sistema nervioso, es la violencia intrafamiliar. Perdonen, cabros, que toque algo, pero si hay algo que yo no entiendo, es la violencia intrafamiliar. Salvo que estén enfermos. Perdonen, no quiero entrar en detalle, es difícil convivir, no es fácil. Y yo sí que se lo puedo decir que tengo 56 años de matrimonio. Es difícil. Pero ¿qué pasa? Tú me acusas de violencia. Pruébalo. Ustedes saben que hay técnicas especiales para pegarle a una persona que no quede en marca. Una toalla mojada, la pegáis encima de la toalla, no queda marca. No es que le esté enseñando, por favor, pero esos son más conocidos que... O sea, a ti te voy a pegar, oye, a ti te voy a pegar. Está grabado. Está Sí. grabado. Y tú sabes que a mí, ya les conté que a mí en el colegio nos pegaban. Y con una varilla, viejo, de esas delgaditas se me fue el nombre del árbol. Ah, es una varilla que se me fue, bueno. La mojaba. ¿No será miembro? Y no, en la época mía, cuando yo estaba en preparatoria, nosotros usamos pantalón corto. Y doblaban Profesor, y así, y ¿sabes dónde te pegaban? Aquí atrás en las piernas, justo donde está detrás de la rodilla. Eso tiene un nombre. Duele, ¿para qué te cuento? Pero como nos pegaban mojados, nos quedaba marca. Entonces, ¿por qué les cuento esto, cabrón? Porque resulta que, por Dios, que es difícil concretar los juicios de violencia intrafamiliar. ¿Saben por qué? Porque ahí hay un conflicto de tipo ya personalísimo, no personal, personalísimo. No voy a denunciar ahora. Y pasa el tiempo y después lo va a denunciar. Y ya desaparecieron todas las marcas físicas. Lo único que queda, y que yo siempre he dicho, y duele más que todo, son los daños morales, mentales, psicológicos, que son mucho más fregados. Pero bueno. Entonces, las partes ante el pretor, cada uno expone sus cuentos y prueba. 2, o sea, otro número.
Si las partes están de acuerdo, no hay juicio. Porque si están de acuerdo quiere decir que lo resolvieron ahí en presencia de un magistrado. ¿Estamos? No es que termine el juicio, ojo, porque hay otra cosa, mis niños queridos, que ustedes no se olviden nunca. Para que haya un pleito o un juicio tiene que haber controversia. Pero aquí no hay. Barbarita, tal cosa. Sí, tenéis razón. ¿Hay conflicto? No. Entonces, no terminó el juicio. No hay juicio. Otro número. Si las partes no están de acuerdo, el pretor le pide a las partes que nombren a un juez que es un particular. Y si no están de acuerdo en el nombramiento del juez, lo nombra el pretor de una lista que hay, que tiene el pretor, perdón. Aquí, cuando se nombra el juez, termina la primera etapa que yo les decía ante el pretor. Jurídicamente, por si algún profesor que les toca puede preguntarle para que le suene, la primera etapa ante el pretor se llama in jure, o sea, en derecho. ¿Por qué? Porque el pretor es un magistrado. En cambio, acuérdate que el juez es un particular. Entonces, la etapa in jure termina, porque la etapa in jure es ante el pretor, en que las partes contaron el asunto, plantearon sus pruebas y no llegaron a acuerdo. Entonces, como no llegaron a acuerdo, nombran al juez. ¿Quién es el juez? Un romano particular. En este momento, no es una etapa, en el momento en que las partes no están de acuerdo ante el pretor, se produce lo que se llama un momento procesal, que se llama litis contestatio. Y esto sí que se los digo porque en procesal van a ver cómo se van a acordar de mí, los van a machucar con esto 20.000 veces. Una vez que las partes no están de acuerdo ante el pretor y nombraron al juez, se produce lo que se llama en ese momento, no es una etapa, la litis contestatio, que en castellano hoy se dice que está trabada la litis. Así se dice hoy. Porque trabada la litis, ¿qué significa? Que están amarrados las partes. Y este momento de litis contestatio, ¿qué efectos produce? Les explico los efectos que son bien importantes porque esto hoy día está igualito. Primero, se fijan las partes, porque acuérdense que ante el pretor todavía no había juicio, porque estaban discutiendo así entre ellos. Pero cuando ante el pretor no llegan a acuerdo, ya sabemos quién es demandante y quién es demandado. Se fijan las partes. Se fija la causa del juicio. La causa del juicio es no pago de la renta. Por favor, estoy inventando. Se fija el objeto del juicio. ¿Cuál es el objeto? Que paguen. Y se fija el juez.
Este es el efecto que produce la litis contestatio. Y que cuando se habla de está trabada la litis, quiere decir que se conocen las partes, se sabe el objeto, la causa y el juez. Entonces, una vez nombrado el juez, otro número, las partes concurren ante el juez. Y los testigos, porque acuérdense que siempre están los dos testigos. Los testigos repiten ante el juez lo que oyeron ante el magistrado. Hoy día, por supuesto, ustedes comprenderán me voy para procesar, cabrón. Bueno, no, olvídense, que si no la voy a embarrar mucho, muchas cosas. Ya. Ante el juez, los testigos repiten lo que oyeron ante el pretor. Las partes, si quieren, pueden agregar algo. Porque acuérdense que son los testigos. Ahora, ¿por qué los testigos? Hoy día, porque acuérdense que esto es oral, hoy día ya se usan grabaciones, es decir, hay 20.000 formas de hacerlo. Entonces, en este caso, tenemos que se oyeron los testigos, se oyeron las partes, el juez tiene que resolver. Pero, cosa bien curiosa, si el juez no está de acuerdo, si el juez no está claro, no tiene claro el asunto, se abstiene de fallar y lo resuelve, hay que nombrar a otro juez. Es decir, el juez no puede fallar si no tiene claro cuál es el asunto. Si tiene claro, evidentemente falla. Otro número. ¿Qué pueden hacer las partes ante el fallo del ¿cómo se llama? Del juez? El juez dicta su sentencia, notifica a las partes. En esta época no hay apelación. No hay apelación. No se había creado la apelación. Pero hay una razón lógica, cabro, que es lo más certero de los romanos. ¿Cómo la Barbarita y yo vamos a reclamar en contra de la sentencia que dictó una persona que nosotros mismos elegimos? Po? Si nosotros lo elegimos para que dictara sentencia y en un juicio no hay empate, po. Uno gana y el otro pierde. Ahora, siempre se pregunta, bueno, y en el caso que el juez lo haya tenido que designar el pretor, porque las partes no estuvieron de acuerdo, se entiende que, como no estuvieron de acuerdo, aceptaron que lo nombrara el juez. Porque la ley de Roma se presume conocida por todos. Entonces, la sentencia dictada por el juez en el procedimiento declarativo no es susceptible de apelación, pero sí se puede alegar en contra del procedimiento. Tú no puedes decir no estoy de acuerdo con la sentencia. No te lo aguanta la ley.
pero sí puedes alegar en contra del procedimiento. ¿Y por qué causales? Porque no es llegar a alegar contra el procedimiento. ¿Por qué razones puedes alegar en contra del procedimiento? Primero, porque no se cumplieron las solemnidades. Yo les decía al comienzo a mis niños que estos procedimientos eran tan solemnes que muchas veces se perdían porque no cumplías con la solemnidad y no porque tuvieras o no tuvieras la razón, si eso era lo fregado del cuento. Entonces, tú puedes argumentar eso, que no se cumplieron con las solemnidades. 2, que hubo presión en contra del juez. Que hubo presión en contra del juez. ¿Me entienden qué quiere decir eso? O sea, quiero, oye, dicta a mi favor porque si no, ya sabía. Eso es presión. Y tercero, cuando el juez es venal, con B corta, el juez es venal, vendido. Venal quiere decir que se vende para dictar sentencia. Entonces, en esos casos, sí se puede alegar en contra del procedimiento. Ahí hay cohecho. En Roma no existía eso. Se decía, porque era basado en la religión, hijo. Entonces se decía que era venal. Si tú me dices lo que hoy día es cohecho, sí, pero no existía el cohecho como el delito de hoy, ¿eh? Ahora, que se hacía. Incluso acuérdate ahora, pues, hijo, que están los sicarios, pues, que le pagan para matar a alguien. O sea, algo. Profesor, Dime. si se cumple una de esas 3 causales, ¿el fallo se declara nulo? ¿Cómo se hace eso? Se anula el juicio. Se anula el juicio. Profesor, y te explico la razón. Porque lo que estás alegando es que, perdona, hijo, te lo voy a hacer gráficamente. Este lápiz es el procedimiento. Y aquí al final está la sentencia. Si se señala y se prueba, por ejemplo, que no se cumplió la solemnidad, ¿qué le pasa al procedimiento? Desaparece. ¿Y qué le pasa a la sentencia? ¿Qué es lo que es lógico? Conclusión del procedimiento, desaparece. Si en definitiva lo que generó la sentencia era esto, y como esto se anuló, cae esto. Esa es la figura. Gracias, profe. De nada. Profe, Dime. una pregunta de la compañera Montserrat. Dice, cuando el juez se abstiene de fallar, ¿lo resuelve él mismo nombrando a otro juez? No. Cuando se abstiene de fallar, las partes tienen que nombrar a un nuevo juez, porque lo hace en presencia de las partes. Y si las partes no están de acuerdo, el pretor lo designa. Ahora, en resumen, hija, esto para que les quede claro, porque esta es la papa. En el procedimiento declarativo romano de las acciones de la ley y formulario, aparte de que tiene 2 etapas, ¿no es cierto?, ante el pretor y ante el juez, el pretor se nombra de acuerdo a las leyes de competencia y su función es oír a las partes. Si las partes no están de acuerdo, se pasa a la segunda etapa, que es ante un juez. Y la función del juez es dictar sentencia.
Pero la gran diferencia es que el pretor es un magistrado y el juez es un particular que nombra las partes. Esa es la médula del cuento. Profesor, Sí. estos procedimientos ejecutivos se pagaban, por ejemplo, se le pagaba al pretor, se No. le pagaba al juez, No, ¿no? mijita, no. Incluso fíjate que los abogados, la función del abogado era gratuita. Por suerte, Claudio, el emperador, dijo que había que pagarle a los pobres abogados. Profesor, ¿y cómo Dime. actuaban los abogados? Porque está el pretor, está el juez, están los testigos, ¿y cuándo actúan los abogados? No, los abogados, mijita, normalmente en Roma, en unos inicios ni siquiera iban, porque habían jurisconsultos nomás. Porque acuérdate que la diferencia entre jurisconsulto y abogado es que el jurisconsulto es un estudioso del derecho. En cambio, el abogado es quien representa a las partes ante un tribunal, que es distinto. ¿Y cuándo empiezan a aparecer los abogados, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo comienzan a actuar más notoriamente los abogados? Al final de la República, mijita. Ya. Ahí tienen. Bueno, quiero dejar para la próxima semana la otra parte y les voy a quitar, hacemos un aro de unos 10 minutos y en 20 minutos les hago el esquema de la prueba. ¿Estamos? Y a las 10:15, sí, además a las 10:15 estamos fuera. Entonces, voy a parar la grabación, mis niños, y en 10 minutos, son 20 para las 10, 10 para las 10 nos juntamos. Y a las 10 estamos, chao. Porque ahí, eso sí que lo que voy a explicarle es el sistema. Porque ahora voy a tomar la decisión, mientras me tomo un café, qué sistema, porque hay sistemas estándares, entonces por eso. Pero les voy a decir una cosa, lo voy a tomar sobre la base, y se lo agradezco, cabrón, en serio, no en broma, de lo que hemos conversado, porque hoy día hemos tenido más intercambio. Y creo, por lo que estoy viendo y oyendo, que por lo menos me entienden, y eso entonces me habilita a estructurar más o menos cómo salgo. ¿Estamos? Ya, entonces en 10 minutos nos juntamos. Ok, profesor. Dime. Sí. Vaya nomás, profe.